El profesor Raúl Romero Medina es contratado doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, pero acreditado a profesor titular de universidad desde hace ya unos años. Se doctoró con una tesis sobre arquitectura medieval en el puerto de Santa María y ha sido profesor en la Universidad de Cádiz, en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad de Málaga. Y ahora, por suerte, lo tenemos aquí en Madrid y ya se queda con nosotros, afortunadamente. Dedica sus investigaciones a la promoción artística nobiliaria en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, cuyos resultados más recientes están siendo publicados y los pueden ver en revistas tan prestigiosas como Goya, Imago, Potestas, Hipogrifo, el Boletín de Arte, Hispania Sacra o Revue de l'Art, que hacen que sus aportaciones sean verdaderamente muy interesantes y valiosas para la disciplina. En la actualidad participa en dos proyectos de investigación, uno dedicado a espacios del coleccionismo en la Casa de Austria entre los siglos XVI y XVII y en este que organiza este congreso sobre corte y cortes en el tardogótico hispano. Me gustaría sobre todo destacar la próxima publicación de su libro, La promoción artística en la Casa Ducal de Medinaceli, Memoria Visual y Arquitectura en Andalucía y Castilla en los siglos XIV y XVI, que estamos verdaderamente ansiosos de ver para reconocer sus aportaciones y las grandes novedades que nos constan que aparecen publicadas. Y hoy nos va a hablar sobre la copia en un tema muy interesante y importante y además que nos sirve muy bien como cierre de esta sesión del segundo día dedicado a la copia como léxico arquitectónico de identidad y linaje. Adelante, Raúl, y gracias por Pues tu participación. nada, gracias a ti, Mati, sobre todo por las palabras tan cariñosas, ¿no? Que es algo que valoro y aprecio. Mi intervención, como vamos a ver, presenta pues más preguntas que respuestas y es el fruto pues de una investigación en curso dentro del proyecto que desarrolla Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel sobre cortes y cortes en el tardogótico. En realidad voy a plantear pues una reflexión sobre ese traslado y esa simbiosis de estas prácticas artísticas tan interesantes entre arquitectura y pintura, y por ello he decidido dedicar la ponencia con el título La copia como léxico arquitectónico de identidad y de linaje. La RAE, en su segunda acepción, nos habla del concepto de léxico como aquello que expresa contenidos o conceptos que son propios de un vocabulario. Un vocabulario que podemos ver en la documentación, que podemos ver en las maneras en las que los promotores tenían de alguna forma denominar a los edificios y desde luego conceptos como magnificencia, es decir, esa liberalidad o generosidad en dar lo que se posee sin esperar nada a cambio, como recuperación de ese concepto de la virtud en la ética de Aristóteles, es muy frecuente en la documentación, junto con conceptos como el lujo, el gasto, que la propia documentación e incluso los propios viajeros que acuden a Castilla y que hacen todo un recorrido sobre y describen esos edificios, señalan, ¿no? De hecho, Lalaing, en relación al Palacio de Cogolludo, habla como el más rico alojamiento que hay en Castilla. El propio Munzer, cuando describe la Casa del Cardenal, señala que es una vivienda muy suntuosa, o desde luego la propia descripción del Palacio del Infantado cuando se dice que es una casa más realizada para la ostentación que para otra cosa, ¿no? Junto a conceptos de identidad referencial, es decir, ese conjunto de rasgos, como vamos a ver, que permiten distinguir a una familia, a una persona, y que la propia sociología en relación con estos edificios ha aludido incluso a esa proyección del propio yo, como recuerda Goffman, ¿no? Magnificencia, lujo, gasto, identidad referencial son claramente conceptos que manejaron y que están presentes en el lenguaje de estos constructores, como vamos a ver, de los siglos XV y XVI, ¿no?
En realidad, por encima de cuestiones formales o propiamente funcionales, los edificios generaban claramente arquetipos identitarios, referencias y citas, ¿no? En el memorial de virtudes de Alfonso de Cartagena o Alfonso García de Santa María, redactado entre los años 1421 y 1423, podemos observar la descripción que realiza, ¿no? En los edificios, empero que se han de facer, más mira el magnífico, cerca las cosas que son permanecientes y de largo tiempo, que cerca los arcos flacos, que más principalmente despiende e fará pilares de mármoles que ventanas de vidrieras. Cosas permanecientes en relación con estos edificios que nos aluden claramente a la perpetuación de la memoria, fará pilares e pilares de mármol que nos habla del concepto vitruviano de las firmitas, y ventanas de vidrieras, que es un concepto que nos alude directamente a la idea claramente de la venustas. No cabe la menor duda, como vamos a ver, que el propio humanismo llevó implícito una clara recuperación del tiempo, una clara recuperación de esa cuarta dimensión, ¿no? El profesor Le Goff, en un magnífico libro sobre la historia medieval, nos habló cómo a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna el tiempo adquirió un concepto de laicidad, el tiempo laico se impuso a esa era humanista, ¿no?, frente al tiempo clerical de las campanas de las iglesias. Esta propia concepción del tiempo, que es una cuestión interesantísima, permitió, sin duda alguna, que los edificios comenzaran a modelar, sobre todo en la visión de los patrones, una historia clara de la arquitectura. Al menos entre, esto era claro y meridiano, al menos entre los constructores del siglo XV. No sabemos si esta cuestión fue percibida así por los comitentes, todo parece indicar que sí, y hay un ejemplo que es muy conocido, refiriéndose la reina Isabel a un edificio que manda levantar como panteón, que luego se frustra porque el Panteón de los Reyes Católicos pasa a ser Granada, pero que es un edificio que levanta para conmemorar la batalla de Toro, y donde, refiriéndose a la fábrica de San Juan de los Reyes, las crónicas recogen cómo la reina Isabel, al ver el avance de las obras de dicho monasterio, pronunció esa famosa frase: «Esta nonada me habéis fecho». Evidentemente no tenemos más documentación que de alguna forma nos permita conocer si la reina católica podría ser definida en sentido estricto como una reina arquitecta, como una reina con un conocimiento claro de la arquitectura, pero desde luego tenemos algunos ejemplos donde, como vamos a ver, nos permiten indagar que muchos hombres de gusto tuvieron ciertos problemas para entender los lenguajes arquitectónicos, ¿no? Hay una carta del cardenal Francesco Gonzaga del 16 de marzo de 1476 en relación con la iglesia de San Sebastián de Mantua, un diseño de León Battista Alberti, donde claramente él señala que es un edificio que tiene una suerte de garbo, una lur, una forma antigua, pero desde luego tiene, o no acababa de entender, o tenía problemas para entender si realmente el edificio iba a ser destinado a la función de iglesia, a una mezquita o a una sinagoga, ¿no? Esto es un aspecto fundamental, ¿no? Más allá de estas incomprensiones entre semántica y funcionalidad arquitectónica, desde luego los comitentes bajomedievales fueron conscientes de ese valor representativo e identitario que tenían los edificios, ¿no? Traigo dos ejemplos que yo creo que son muy claros y muy conocidos en el entorno de esta familia Mendoza, concretamente en relativo a la construcción del Colegio de Santa Cruz por parte del cardenal Mendoza, que manifestaba en el desarrollo de las obras su propio descontento por la marcha o por la manera en la que se hacían las obras, y esto ha apuntado, la historiografía ha apuntado que esto provocó un cambio de orientación en la semántica arquitectónica del edificio, introduciendo una magnífica portada a la romana que ha sido atribuido a la mano de Lorenzo Vázquez, o incluso su hijo, el propio Rodríguez Díaz de Vivar, el marqués de Cenete, cuando regresa de Italia y ha visto la arquitectura italiana, decide no solamente encarcelar a su maestro Lorenzo Vázquez de Segovia,
Asturias, porque él estaba realizando un castillo, el castillo de la Calahorra, que tenía una relación más formal con el castillo del Cid en Jadrá, que claramente Mudéjar, sí, aunque ese término sea un término complejo, y decide traer a un arquitecto italiano que es Michele Carlone y cambiar, ¿no? Se sabe perfectamente que el marqués de Zenete viene con ese famoso cuaderno de dibujos, el Codex Escurialense, que cambia ese panorama y esa visión de entender la arquitectura en ese magnífico edificio, ¿no? Algunas empresas constructivas incluso se las dotó con un carácter más representativo del que incluso tenían, ¿no? En relación con la Capilla Real de Granada, un proyecto de Enrique Egas de hace 1505, hay una junta de maestros en la que se decide darle un nuevo rumbo al edificio, generando un magnífico cimborrio, y el propio conde de Tendilla, tras haber visto el parecer de la Junta de Maestros de 1509, dice que realmente esa nueva manera en la que se va a concebir el edificio da mucha más vista y ahermosea en gran manera la capilla y hace el edificio real y magnífico que ahora no lo es. Es decir, el conde de Tendilla tenía claramente una concepción del espacio arquitectónico, de un espacio arquitectónico real, puesto que iba a ser destinado al panteón oficial de los reyes católicos, ¿no? Esto nos lleva a ver cómo todas estas historias reales de la arquitectura que poblaron el paisaje urbano castellano entre los siglos XV y XVI también pudieron servir como escenas o como escenarios de historias sagradas, ¿no? Traigo el ejemplo de esta miniatura de Jean Fouquet de 1465, donde lo que parece ser la construcción del Templo de Jerusalén, que Fouquet representa como una mole gótica, hay claramente una alusión a la fachada occidental de la Catedral de Tours. O incluso podemos observar cómo en el baldaquino en el que se asoma Salomón contemplando las obras del Templo de Jerusalén, hay una clara referencia a el desaparecido palacio arzobispal de la ciudad de Tours, ¿no? Esto nos lleva, estas historias reales de la arquitectura, nos lleva a un aspecto que recientemente han observado las profesoras Pérez Monzón y Miquel Juan en relación con el retablo de Santa Engracia, que es obra del pintor Bartolomé Bermejo, donde en la escena del encarcelamiento de la santa se introduce, como pueden observar, una arquitectura palatina que recuerda la portada del Palacio de Fuensalida en Toledo, un edificio levantado por el primer conde de dicho título, Pedro López de Ayala, aposentador mayor del rey Juan II, ¿no? ¿Por qué Bermejo utilizó este detalle? Quizá porque el primer monje que profesó en el templo de la ciudad de Zaragoza, donde se veneraron los restos de Santa Engracia, tras un martirio fuese Eugenio de Toledo, una de las figuras más importantes de la España visigoda. Es decir, parece que hay una clara intencionalidad de representar un edificio para vincular la ciudad de Toledo con, en este caso, la propia ciudad de Zaragoza, ¿no? Fue demasiado frecuente, como podemos ver, introducir en eso que se ha denominado y se ha llamado el retrato arquitectónico, aunque fuese de manera anacrónica, como estamos viendo en este caso, ¿no? Los edificios tenían una clara función de fabricar recuerdos, de convertirlos a su vez en las marcas de identidad del linaje, y funcionaban mejor cuando el tipo y la muestra diferían en ese concepto de la variatio, ¿no? Podemos observar cómo en el detalle de Santa Engracia los escudos están dispuestos de una forma triangular frente al concepto de los escudos alineados que vemos en el Palacio de Fuensalida, donde en el centro se observa el blasón de esos lobos de sable colocados en palos como emblema del propio promotor de la casa, ¿no? Unos edificios, sin duda, que nos reflejan la importancia que tienen estas obras arquitectónicas como marcas de identidad del linaje, ¿no? Entre esas connotaciones reconocibles de la arquitectura medieval se encuentran las de naturaleza identitaria, que son buscadas intencionadamente por los promotores, ¿no? Y vehiculadas pues, a través de la imagen de sus propios edificios, ¿no? La famosa casa que Juan Contreras levanta en la ciudad de Ayllón en 1497, es un claro ejemplo, donde no solamente con inscripción gótica se coloca cómo el edificio se levanta en el contexto de los reyes católicos, sino que además, como habían hecho los propios condestables en la Casa del Cordón de Burgos, colocan ese cordón de alguna forma reivindicando su relación con la orden franciscana.
Este detallado conocimiento de la arquitectura y el rigor del dibujo que sugieren muchas de las pinturas del periodo tardogótico nos hace pensar, sin duda alguna, en esa estrecha colaboración que debió haber entre pintores y arquitectos. Cuando observamos la escena de la predicación de Sanlúcar, del retablo del museo, bueno, hoy en día está en la catedral el Museo de la Catedral de Segorbe, podemos ver cómo hay un detallado conocimiento de la arquitectura del maestro valenciano Pere Cont. Vemos pináculos recambiados, estamos observando claves acampanadas, vemos nervios con arranques cruzados que hubiera sido imposible llevar a la pintura sin ese conocimiento de la arquitectura de maestro Pere Conte, ¿no? Además de estos recetarios que hemos visto y que mi colega precedente ha mostrado y que la profesora Pérez Monzón también en su conferencia, hay que tener en cuenta que además de esos recetarios era frecuente, o a ese vademecum hay que añadir esas vistas de ciudades o edificios de valor remarcable, como señalan recientemente Pérez Monzón y Miquel Juan, ¿no? Testimonios indirectos que aluden a esos cuadernos y que están reflejados en el inventario de Isabel la Católica, ¿no? Con pinturas en pergamino de muchas de estas ciudades que probablemente pudieron servir como modelos para esos retratos arquitectónicos que aparecen en gran parte de las pinturas del periodo tardogótico, ¿no? En esta arqueta de Santa Úrsula, en esta representación del desembarco de Santa Úrsula, no solamente observamos un detallado conocimiento casi a lupa de esa ciudad, sino que realmente esto nos invita a que no podemos pensar en la inmediatez de los dibujos ad vivum realizados al natural, sino que más bien pensamos que estaríamos ante copias, quizá menos exactas que transformadas de otras anteriores, ¿no? La cuestión es si podemos hablar o si estas copias estarían organizadas, fueron organizadas a la manera de un estema, es decir, un árbol genealógico formado con diferentes versiones de dibujos arquitectónicos. Bueno, pues es una cuestión que me gustaría plantear, ¿no? Estos detalles de una arquitectura áulica o elementos arquitectónicos medievales o modernos, antiguos o modernos, al romano, al tudesco, ad modum Hispaniae, conceptos que aparecen en la documentación, que son incorporados a la escena pictórica con unos recursos iconográficos de gran artificio visual, ¿no? La tabla de Pedro Berruguete, de la Virgen de la Leche, que parece una obra encargada por Beatriz Galindo para el Hospital de la Latina. En ella observamos desde un pórtico claramente a lo romano y un trono con un nicho y un fondo tardogótico, pero también nos encontramos con una forma estrellada en un artesonado que nos habla de la más pura tradición a la castellana, ¿no? Sin duda, en el léxico arquitectónico, las réplicas tenían esa capacidad de trasladar lo que podemos llamar como algo inamovible, puesto que el edificio no se puede trasladar físicamente, ¿no? Rememorando visualmente espacios que simbolizaban el lugar, ¿no? Ese artesonado que podemos ver de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava en Palencia es una reproducción que probablemente en su repertorio visual Berruguete lleve a la representación de esa Virgen de la Leche. Hay ejemplos sin duda muy parecidos, ¿no? En ese sentido, y creo que también es importante, los edificios podían ser vistos claramente como acontecimientos, pero su narración en la pintura invitaba a su vez a una relectura de estos edificios como claros acontecimientos, ¿no? En esta tabla del cardenal Mendoza, rodeado de obispos, recientemente catalogada o al menos estudiada, inventariada con un concepto diferente por Pérez Monzón y la compañera Castro Jara, podemos observar que realmente se está representando el oratorio, parece, de la casa del cardenal Mendoza en Guadalajara, ¿no? Donde no solamente vemos la ventana claramente con esas vidrieras, sino que si atendemos a la descripción que realiza Munzer en 1495, señala que la casa del cardenal en las afueras de Guadalajara no solamente es la más bella de toda España, dice que yo he visto muchos grandes palacios de cardenales en Roma, pero en toda mi vida jamás vi otro tan colmado y con las habitaciones tan bien distribuidas, ¿no? Y se refiere a la capilla, dice, oh, qué majestuosa capilla, larga, aunque no muy ancha, ¿no? Da la sensación que el sentido no muy ancho está siendo representado por Sancho de Zamora en esta tabla hoy conservada en el Ayuntamiento de Guadalajara.
En realidad, la pintura, a su vez, ofrecía una historia virtual de la arquitectura que presentaba a los edificios como vestigios de acontecimientos. Aparentemente, como ahora vamos a ver, el retablo de Pedro de Córdoba, el retablo de la Anunciación de Pedro de Córdoba de la Catedral, no parece que tenga una relación directa con el convento de Santa Marta de la misma ciudad de Córdoba. Sin embargo, nos planteamos si pudo existir algún vínculo. Sabemos que el comitente de la tabla fue Diego Sánchez, que fue un canónigo importante en la Catedral de Córdoba, y que la donadora de gran parte de los solares con la que se construye el convento de Santa Marta de Córdoba entre finales del 15 y principios del 16 fue María Carrillo, que era hija del primer conde de Cabra, que dona las casas para la fundación, como dice el documento, ¿no? Y además decide que ese monasterio va a servir de su propio entierro, ¿no? No sabemos si existió una relación, pero desde luego las arquitecturas palaciegas de los condes de Cabra están muy presentes en esta tabla de Córdoba, ¿eh? Podemos claramente observar en la diapositiva cómo esa portada de tradición nazarí que aparece en la representación del retablo de Pedro de Córdoba se transfiere, o es una transferencia del propio concepto de la arquitectura bajo medieval castellana andaluza, y vemos cómo esos elementos de yesería, esos ajimeces y esas decoraciones geométricas vinculan la portada, como podemos observar a la derecha, del monasterio de Santa Marta de Córdoba con la propia pintura del pintor Pedro de Córdoba, ¿no? Queda claro, además, que el enfoque tipológico de esta producción arquitectónica funcionaba mucho mejor cuando el tipo y la muestra, el modelo y la copia no se parecían demasiado el uno al otro, ¿no? Esas arquitecturas, esas formas decorativas que hemos visto en los edificios del Conde de Cabra convertidos en monasterio, también lo observamos en el Salón del Conde de Cabra, hoy en día perteneciente al monasterio de Capuchinas, donde podemos ver prácticamente ese mismo esquema, como un esquema decorativo en yesería arquitectónica es trasladado, es transferido a la pintura, ¿no? No cabe la menor duda que estamos ante una muestra claramente nazarí, que recoge la propia arquitectura bajo medieval cordobesa y que a su vez es transferido al ámbito de la pintura, ¿no? Una transferencia de modelos arquitectónicos y de diseños pictóricos que lo podemos ver claramente en dos ejemplos, es decir, en un edificio vinculado también a la familia Mendoza, el Palacio de Don Antonio de Mendoza, hoy sede de un instituto y antiguo convento de la Piedad, puesto que el edificio luego se integra en un espacio conventual levantado en 1509 y donde parece intervenir Lorenzo Vázquez de Segovia, en donde podemos ver esa introducción, ese concepto, esa idea de la zapata. Es decir, este paralelepípedo de madera que es colocado entre el capitel y, como podemos ver, el propio entablamento, que aparece representado de forma pictórica ilusionista en la pintura que Juan de Borgoña realiza en la Sala Capitular de Toledo entre 1508 y 1511. Elementos que son claramente vertebradores y alusivos a estas obras levantadas en el contexto de los Mendoza, como podemos ver claramente en las zapatas, en este caso en piedra, que se introducen en la galería del jardín del Palacio de Cogolludo. Nos encontramos con el mismo esquema claramente compositivo. Elementos de identidad Mendoza que podemos observar en la Anunciación, ya ha salido en el día de hoy, de Pedro de Berruguete, actualmente la Cartuja de Miraflores, donde nos encontramos con una serie de elementos claros y alusivos a las arquitecturas mendocinas. Como ahora vamos a ver, desde el artesonado interior hasta el diseño de capiteles que claramente nos llevan a un imaginario, a una arquitectura claramente mendocina, ¿no? Podemos observar cómo estas pilastras con estos capiteles, donde además se representan a Adán y Eva, pero nos encontramos este tipo de capitel con estas rosetas, estas hojas de laurel y estas volutas que directamente nos remiten a esos mismos capiteles que estamos observando en los edificios, en los palacios mendocinos que se levantan a finales del 15 y principios del 16, ¿no? Concretamente en el detalle que tienen en la parte superior izquierda que corresponde al Palacio de Don Antonio de Mendoza en Guadalajara, se ha propuesto como fuente de inspiración claramente el Codex Escurialense, este cuaderno de dibujos que ya circulaba al menos en el entorno de los Mendoza por el Marqués de Cenet
sainete a partir de 1509, ¿no? Y de la misma forma que nos encontramos, y esto resulta francamente significativo, en la tabla de Berruguete, en la habitación del fondo, un artesonado que, puesto en paralelo con los artesonados del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, de los que apenas tenemos datos, pero que fueron levantados en torno probablemente a esa llegada de Berruguete a Castilla, que pudo venir con diseños que había conocido en el entorno del Palacio de Urbino y el Palacio de Gubbio, y donde vemos estos artesanados, que son artesonados inéditos en el caso de la corona de Castilla, donde vemos esos cuadrados con rosetas, esos florones en el centro, con un botón a veces decorado en el cruce, y algo más elaborados podemos ver artesonados que combinan cuadrados y octógonos con esa misma decoración en el centro, ¿no? Que es una clara, tempranísima decoración a lo romano. Vemos formas en el modelo, en el desarrollo de la madera, que es transferida al ámbito de la pintura, y nos planteamos si realmente este tipo de cuestiones pudieron ser debidas a diseños y a dibujos que pudo traer a Castilla en esa llegada desde Castilla, desde Urbino a Castilla, si consideramos que ese Petrus Hispanus que está de alguna forma citado en las fuentes de Urbino es sin duda alguna el maestro palentino Pedro de Berruguete, ¿no? Estamos sin duda ante copias mecánicas y ante una obra plural, que es el testimonio del quehacer grupal de un medio artístico tan vivo como el castellano, ¿no? Desde luego, yo creo que esta pregunta, la respuesta es obvia, es decir, sabemos que hubo un intercambio de materiales entre generaciones y artistas, ¿no? Que permitieron que estos dibujos arquitectónicos, que estas formas pudieran ser compartidas y transferidas del ámbito de la arquitectura a la propia pintura, ¿no? Desde luego, no estamos de acuerdo. Leonardo da Vinci señalaba que la pintura honoraba il suo autore, pero desde luego no estamos de acuerdo con la aseveración cuando señalaba que la pintura no podía copiarse, como sí ocurría con el caso de la escritura, donde la copia vale tanto como el original. Está claro que las copias circularon y, a pesar de esa idea de artista y de autoridad que señala Leonardo da Vinci, esto no fue una moneda de cambio, ¿no? Concretamente, y lo que he querido manifestar es cómo en ese léxico arquitectónico las réplicas tenían esa capacidad de trasladar lo inamovible, rememorando visualmente espacios que simbolizaban el lugar. Muchas gracias por su atención.